Muy bien. Graciano, ya está. Gracias por... bueno, esperamos, hermano, que esta transmisión, como las que hacemos, puedan servir de alguna manera, hermano, de una mejora en la vida de todos los amigos, hermanos y familiares, ¿no?, que escuchan los mensajes. Siempre estamos tratando de encontrar sí las alternativas para poderles dar, ¿no?, a las personas que están buscando eso, ¿no?, el poder entender un poco más cada día la voluntad de Dios, sobre todo eso, ¿no?, lo que es la voluntad de Dios. Así que vamos saludando a los hermanos que van entrando. Tenemos a mi prima Esther, otras hermanas, qué gusto. A nuestro hermano Quique, qué gusto Quique, que siempre estás ahí puntual, hermano. Nos alegra mucho que ya estés ahí, ¿no?, y esperando unos minutos, ¿no?, nada más que se conecten los hermanos que van a pasar el link, ¿verdad?, para que puedan conectarse, aunque ya saben que ya deberían entrar directo, ¿no?, para no estar con este tema de avanzar 8, 10, 15, 20 minutos y al final no, como que es un tiempo que necesitamos para poder transmitir, ¿verdad? Entonces, confiando en que ustedes van a entrar o que luego van a leer van a ver el mensaje, nos sentimos con esa motivación, ¿no? Bueno, acá tenemos el internet que parece que está bien, así que no está teniendo problemas hasta ahorita. Sí, así parece. Buenas noches, ¿no?, los que nos están saludando, qué gusto. Y ahí ya los podemos visualizar, ¿no?, los hermanos, para poder interactuar con ustedes. Muy bien, ahí yo creo que ya están entrando. Pero solamente visualizamos hasta ahorita a los dos hermanos que hemos mencionado. Está un poco lento en cargarlas. Muy bien. Está llegando claro, ¿no?, el mensaje, porque no se trata de que entren y luego se quedan callados, ¿no? Sino que queremos que nos digan, está bien, está mal, no se escucha, si se escucha, y ya de ahí ya listo, ¿no? Les agradecemos por su participación, ¿no? Porque si no, no podemos verlo, o sea, no vemos más de ello.
Muy bien, creo que ahí ya debe estar bien. Así que vamos a mirar el texto que voy a necesitar para este momento. Proverbios capítulo 5, versículo 6, capítulo 3, versículos 5 y 6. Muy bien. Nuevamente repito la cita para los hermanos que están entrando. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. En esta versión dice: confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría, ¿no? En cualquier cosa que hagas, tenlo presente, Él aplanará, dice, tus caminos. Dice en esta otra versión: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu entendimiento, dice. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Estoy leyendo diferentes versiones. Dice: estate confiado en todo tu corazón en Dios, y en tu sabiduría no te exaltes. Dice en esta otra versión: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice: fíate del Señor de todo corazón y no estribes en tu propia prudencia. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Sigue diciendo igual las demás versiones. Esta versión es muy buena. Dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Y esta es la versión que algunos tienen, que es: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes sobre tu propia prudencia. Fíate del Eterno de todo corazón, dice en esta otra versión, y no te apoyes en tu prudencia. Y bueno, las demás ya les encuentro casi el mismo significado: inteligencia, prudencia, sabiduría, entendimiento, que son las palabras que se están usando en las traducciones. Entendimiento, sí, pues, inteligencia, dice: confía en el Eterno y no te apoyes en tu propio discernimiento, dice esta versión. Y las demás ya están iguales en cuanto a ese texto.
Así que a mí me parece muy buena. Bueno, cada uno tiene un pensamiento. Pues la mayoría dice discernimiento y entendimiento, dicen la mayoría, ¿no? Inteligencia, sí, la mayoría está igual. Esta es la versión que a mí me parece más como que se deja entender claramente, ¿no? Dice, pon toda tu confianza en Dios. Se llama la Biblia de lenguaje sencillo. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿No? El punto que estamos mirando esta noche en lo que viene del tema el espíritu del mundo, ¿no? Es la referencia porque estamos cogiendo este texto de Proverbios, ¿no? Eso es lo que queremos que vean. Estamos detallando las manifestaciones de lo que es reconocer el espíritu del mundo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que entender lo que es necesario, ¿verdad? En sí. ¿Cuándo notamos que hay manifestación del espíritu del mundo? Una de ellas es eso. Cuando comenzamos a hacer lo que queremos y no tenemos ningún tipo de reparo, solamente somos movidos en los ángulos que se presenta las circunstancias, negocios, deleites, propuestas, situaciones que se presentan y comienzas tú a menguar en cuanto a la oración y tu comunión porque estás pasando por ese tipo de situación espiritual y sabemos que más de uno de nosotros, más de uno, ¿no?, de los que estamos aquí en esta noche, podemos darnos cuenta de aquello, que hemos pasado por esas cosas, no porque las hemos premeditado en ningún momento, no porque queremos ser sencillamente rebeldes, sino que, hermanos, así es la naturaleza del ser humano. Ahora, este texto es más como una confrontación para el creyente, para el cristiano y algo que atraviesa el no cristiano en diferentes circunstancias de la vida. El origen de aquello lo encontramos en el Génesis, ¿no? Cuando el Señor le dice en el Génesis capítulo 3, versículo 3 al 5, le dice
pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios le dijo, no deben de comer, no deben de tocarlo, pues si lo hacen, morirán. Dice, ante esto la serpiente le dijo a la mujer, de ninguna manera, de ningún modo, morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Conocerán lo bueno y lo malo. Ese es el trabajo del espíritu del mundo. O sea, es interesante, ¿no? Porque si tú eres observador de las Escrituras, te vas a dar cuenta aquí de algo. Este personaje que le habla a la mujer, como dice aquí la Escritura en esta porción de la palabra en el Génesis, si es figura del espíritu del mundo, ¿se encuentra en dónde? ¿Fuera del huerto o adentro del huerto? O sea, reparemos en ello. Si el huerto es hoy en día el ser humano, o sea, muchas veces si lo tipificamos, ¿en dónde le estaba hablando o de dónde le hablaba la serpiente a esta mujer? Si el huerto es el ser humano, o sea, ¿de dónde le hablaba? Yo sé que están atentos ahí, ¿verdad? Porque es lo que tratamos de hacer, ¿no? Poderlos guiar a reconocer estas manifestaciones demoníacas. Porque si no creemos que los demonios existen, si no creemos que el diablo no es una invención para asustar a un niño y se porte bien, ¿no? Como el cuco, ¿no? Algo así. Entonces, de verdad, yo les voy a decir que siempre va a ser un fracaso el cristianismo que quieran vivir, porque están prácticamente desechando la información que Dios nos da. O sea, mucha gente quiere tener el gusto o el disgusto de conocer a ese infeliz, ¿verdad? Y lo van a tener. Lamentablemente, la parte donde él se va a hacer manifiesto abiertamente y todo el mundo lo va a conocer, lo detalla el capítulo 12 de Apocalipsis en adelante, cuando dice que un ángel dijo, ha venido la salvación, dice, ¿no? Ha venido, dice. Imagínense, porque fue lanzado el acusador, dice, el que acusaba a nuestros hermanos, dice, día y noche, delante de Dios. Dice, y fue lanzado, dice, la serpiente antigua, el que es llamado diablo o Satanás, fue lanzado, dice. Ya no encontró lugar en la presencia de Dios, fue expulsado. Por eso es que mucha gente no dimensiona todavía esas cosas, ¿no? Y no que lo hayamos entendido todo, pero mucha gente anda hablando bastantes cosas, bastantes, y entre las cosas que hablan nos parece muy interesante aquello, ¿no? Porque no veo que mencionen, no que el evangelio no esté completo, como dijeron por ahí a un predicador, cuando le preguntaron por qué usted no habla acerca del diablo y los demonios. Y el predicador le dijo, desde niño aprendí a ser educado, le dijo. Yo no puedo hablar de un desconocido. No he tenido el gusto de conocer a este infeliz, dijo. No he tenido el gusto, por eso es que no hablo de él. Y es más, dijo, yo no tengo que hablar de él. A mí me llamaron para hablar de Jesucristo, no de él. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes entiendan. Dios quiere que entendamos eso, de que si no dimensionamos el problema en el huerto, que es prácticamente
la encrucijada de todo el tema, porque el huerto no está en el principio. O sea, el huerto se encuentra, no sé qué tanto del principio, ¿no? Pero hay un principio mucho más lejano que el huerto, ¿no? Por eso es que a veces nos parece muy interesante, sin llegar a tocar un tema doctrinal, cuando la gente piensa que todos los problemas empezaron en la tierra o en el huerto. No, aquí es consecuencia. Aquí en la tierra ya es consecuencia, no es principio. Los problemas de la creación no empezaron en la tierra, empezaron en otro lugar, en otro tiempo. Pero a veces es necesario que hablemos desde el huerto, porque esos son los orígenes de la raza de los hombres, de los que hoy somos nosotros descendientes, solo por eso, en la naturaleza humana. O sea, eso quiero enfocar, en la naturaleza humana, nada más. O sea, ¿por qué si el problema empezó más atrás? ¿Por qué solo se habla, ¿no? Casi la gran mayoría de los predicadores que conocen temas doctrinales, a menos que no sean enseñanzas escatológicas, hablan de aquello, ¿no? ¿Por qué no es que ellos cogen de más atrás? No que perdamos mucho tiempo hablando de eso, pero a veces es bueno que ustedes despierten ese interés de buscar, ¿no? Y está claro, yo sé que tú que tienes tu Biblia, hoy hablaba con unas personas acerca un poquito de esto, y es claro cuando dice Efesios en el capítulo 1 del versículo 5 en adelante, fuimos creados, dice, fuimos escogidos, dice, ¿no? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue que fuimos escogidos? ¿No? Ahí lo dice, ¿no? Vamos a hacer una pequeña observación para los que les gusta observar o estar atentos a los orígenes del ser humano, ¿no? Dice en el capítulo 1 de Efesios, ¿no? Van a buscarlo porque si no, no quiero salirme del tema, ¿no? Estoy más definido en lo que Dios me está mostrando en este tiempo, que es la necesidad vital, ¿no? Ya hemos conversado con algunos hermanos, ¿no?, que son predicadores o líderes de sus iglesias, porque están a cargo de ellas o representan. Y dice Efesios versículo 1:4. Dice, lo tienen, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él en amor. ¿Tú lo puedes leer conmigo? Ahora, si tienes tu Biblia ahí, porque ya les he dicho que los días miércoles estamos un poquito más enfocados en lo que es una enseñanza doctrinal, pero básica. ¿Por qué básica? Para que tú, que no has ido nunca a una iglesia, por eso le hemos dicho a los hermanos y amigos, y con tristeza a veces vemos resultados que lo voy a decir, para afuera y en la poqueta que cebolla, algo bien claro, ¿no? De que la preocupación de nosotros los que predicamos la palabra, la comisión o la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros que predicamos, y no que nos creamos mejor que alguien, ¿no? Porque hay gente que lo hace mucho mejor que nosotros. Es eso, hermano. Que la palabra de Dios se pueda entender
en las personas que no son cristianos. O sea, y eso yo lo vengo ya mencionando, creo que segunda o tercera vez. Eso es lo que queremos, ser puntuales. ¿No? En estos tiempos que está pasando esta enfermedad o virus allá afuera, la prioridad de todo aquel que lee la Escritura, que está predicando, como mi hermano Juan, ¿no? Que ahí lo acabo de ver, que ha entrado, creo que es él, ¿no? Me dio mucho gusto, hoy estaba caminando un rato conmigo, no sé si es Juan. Bueno, ahí le vemos a Paul también. ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto, hermano. No, es que nosotros seamos personas que le ayudemos a las personas que no son cristianas. ¿Y cómo podemos ser de ayuda o utilidad para la obra de Dios? Es extendiéndole la invitación para que ellos puedan formar parte de los mensajes, ¿no? Esa es la idea. O sea, en realidad a veces, no me da pena decirlo, ¿de qué vale que tengamos una congregación o tengamos un grupo cuando los mismos integrantes de las iglesias o de los grupos están viendo Netflix, están viendo Amazon, están metidos ahí en su casa y sus hijos en sus cuartos y no están escuchando los mensajes? Entonces yo les pregunto, si la gente habla de las noticias, ¿por qué es? Si la gente habla de lo que dicen los presidentes, ¿por qué es? ¿No? Porque están atentos a lo que está pasando. Entonces, parece como si fuera una especie de club social, ¿no? Que pagan sus membresías y bueno, pues no tienen sus credenciales y se acabó, ¿no? No hay más compromiso, ¿no? Y se ve. Y por eso es que a nosotros nos da mucho gusto conversar con los amigos que son pastores de iglesias, donde vemos que tanto sus líderes como sus oficiales son los primeros que están en las transmisiones. Y no solamente eso, sino que también transmiten los mensajes en cadena a mucha gente. Y siempre lo vengo repitiendo, no sé, hasta que se avergüencen y lo hagan. Que deberían ser los primeros en entrar a las transmisiones, los primeros. Pero esas son las tristes realidades. Que a la hora de la transmisión en directo, vemos un grupo de personas. Pero al pasar los días hasta la próxima transmisión, vemos cantidad de personas que escuchan el mensaje. Y yo no le conozco a ninguno. A ninguno le conozco. Y me gustaría conocerlos. Me gustaría poder ir hasta donde están ellos, ¿no? Si me están escuchando, ustedes que me escuchan y no me conocen en persona, me gustaría estar con ustedes. Porque a veces pasamos el tiempo y los años con gente que no se quiere comprometer en la obra, que lo que hacen es ser peso y carga en la obra. Y por eso es que el mundo está así, porque en lugar de ser ayudas para Dios, ya que tanto le debemos a Dios, hablo del Dios que cuando te ponen un plato de comida en la mesa, ¿no? Y llegas a una casa o donde estás, agachas la cabeza, ¿no? Y hay otros que todavía quieren que todos oren con ellos, ¿no? Porque se tienen esos complejos de eminencias, pero no se les ve. Entonces, si ahí hay personas en esta transmisión que dicen que son cristianos, yo les digo una cosa:
Dios en estos momentos va a tener más compasión de los que no son cristianos que de los que se hacen llamar cristianos y no viven el cristianismo. Hoy vi que el papá de un amigo que le quiero mucho ha fallecido, ¿no? Y quise escribirle varias cosas, pero antes de escribirle revisé que habían como 20 personas que le habían escrito. Y de verdad les digo que de esas 20 personas que habían escrito, no sé qué cosa habían escrito, pero yo no vi en ningún momento condolencias, como si fuera una poesía lo que ellos le dicen. O sea, y ahí se puede ver que no son cristianos. Y no que el cristiano sea mejor que el que no es cristiano, no, para nada. Sino que yo les pregunto, si hay un accidente de tránsito, ¿qué es lo que se necesita en el momento en que hay heridos? Gente que no sabe ni siquiera lo que es poner una venda, una gasa, detener una hemorragia, reanimar a una persona que está inconsciente. O gente que conoce principios de primeros auxilios o paramédicos. Entonces, eso es lo que yo quisiera que muchas personas entiendan. O sea, y lo he dicho varias veces en el lugar donde uno predica. Hay un montón de gente, bastante cantidad de personas que están en sus casas y no salen a las calles. Tienen dinero, están sanos, pero mañana van a morir, pero pasado van a morir. El fin de semana ya no van a estar ya. En esta semana van a morir los que están enfermos. Y eso es lo más interesante de todo esto. Que no hay un compromiso, ¿no? De decir, yo quiero involucrarme en que si mueren, siquiera que se vayan pues con Cristo, ¿no? ¿No? Cristianos si están asustados en sus casas. Dicen, no, pues si muero, entonces el proverbio está mal, ¿no? Más vale perro vivo que león muerto. Y se saben cantidad de versículos, ¿no? Otros están buscando trabajo, porque cuando pase esto va a estar dura la cosa. A veces quisiera yo preguntarles, ¿no? Y yo sé que ustedes van a soportar lo que digo. ¿Pasarán esto? ¿Yo pasaré esto? Hoy conversaba con una hermana, me quedé conversando como 3 horas con ella en la calle. Y hablábamos cosas muy bonitas e interesantes con esta hermana que pertenecía a la iglesia donde yo congregaba antes. Y le vi a la hermana cuánto conocimiento tiene, porque ella tiene muchos años antes que yo vaya a la iglesia. Y cuántas experiencias tiene guardadas. Y cuánto de ánimo podría darle. Me hizo acordar cuando me aconsejaba. Ella y otra hermana que ya está durmiendo. Y hablamos de esa hermana. Era la mamá del pastor de la iglesia donde yo congregaba. Me quería mucho la hermana Zenaida. Y hasta ahora me quiere mucho. Yo también le amo mucho. Y eran mujeres que me acompañaban mucho en sus oraciones, en el cariño y sus palabras, como las que me dio hoy, cuando yo le hice mención de que había cometido muchos errores. Me dijo ella de que a veces, me dijo, hermano, hasta los errores son necesarios, me dijo, para que los tomen como ejemplo y vean que las consecuencias Dios no las va a pasar por alto, me dijo. A veces eso pasa, me dijo, cuando somos instrumentos de Dios. Yo también le estoy pasando mal, me dijo, pero no en mi persona, sino con mis hijos. Mis hijos están siendo maltratados por el diablo, me dijo, así. Y yo, hay veces, hermano, me dice, que ya no sé ni qué hacer con ellos. ¿Y cómo es? No, me dice. Aquí estamos 2 padres de familia, preocupados por el futuro de nuestros hijos, cuando deberíamos estar preocupados por las almas que se van al infierno. O alguien no me dice a mí. Eso debería preocuparnos.
y deberíamos estar confiados de que nuestros hijos están en las manos de Dios. Y esa palabra yo la recibí de parte de Dios, ¿no? A veces le ponemos más interés al dinero, a las cosas materiales, o a que la gente nos acepte. A veces vivimos en un mundo de confusión y es donde el enemigo de las almas aprovecha y nos mete un montón de cosas. Porque te digo algo, eso es lo que le pasó a Eva, ¿no? En el huerto. Eva se sintió desplazada. Eva se sintió que no formaba parte de nada importante. Eva se sintió que solamente cumplía una rutina, que era levantarse y estar ahí. Y yo sé que en esta transmisión hay gente que se siente así, ¿no? Algo muy bonito me hizo entender el Espíritu Santo, y lo estaba conversando el día jueves en la reunión, que en realidad los mensajes no son para los que se llaman cristianos, son para los que quieren servir a Dios. Para ellos son los mensajes. Porque les digo, hay gente que en estos tiempos no conoce al Señor, pero los veo con cuánta pasión y entrega predican el Evangelio. Lo predican, y lo predican mal. Hasta podría decir que lo predican de cabeza. Lo mandan a Abraham al arca y a Noé lo mandan a sacrificar a su hijo, pero lo están haciendo. Mientras que otros no, están afanados en su vida, están preocupados en sus cosas, están preocupados en lo que realmente importa, en esto. Y qué interesante, ¿no? Hace poco puse ahí en uno de los estados del Facebook sobre un afiche, ¿no? Ojalá que lo puedan ver, o ya lo vieron, que viene a formar parte de lo que estoy hablando. Un millonario con muchas maletas y cantidad de bienes estaba parado frente al reino para entrar en la puerta, y ahí está un ángel y le dice que con eso no entra, aquí se entra sin equipaje, le dice. De repente ya lo vieron por ahí. Qué triste, ¿no? Que estés pensando en empresa, que estés pensando en éxitos, en carreras, en trabajo, en negocio, en casa. Triste, ¿no? Y que te mueras. ¿Qué le vas a decir a Dios? Te pregunto a ti, ¿qué le vas a decir a Dios? Porque vas a estar delante de Dios, ¿sí? Dios te va a decir, ¿qué has hecho para que entres? Y entonces te vas a lamentar de haber leído esa parte de la Escritura donde Jesús es muy tajante y dijo: no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dijo. Así que no te preocupes, hermano. En tu barrio tal vez tú puedes ser el campeón de los que conocen la Biblia, en la iglesia eres el número 1, pero te digo una cosa, ¿te conocerán ahí arriba? Y si te conocen arriba, ¿te conocen de qué te conocen? ¿No? Porque así crecí yo en una generación ahí en el lugar donde yo anduve con unos muchachos ahí movidos, y había muchos boca floja, que eran los que más hacían problemas, pero cuando tocaba enfrentar la realidad, tú no los veías. Eran los que armaban el problema y creaban todos los disturbios, y a la hora que se les necesitaba, desaparecían. O sea, la pregunta es, ¿tú escuchas los mensajes, tú que has entrado a la transmisión, porque te gustan? ¿Te gusta la palabra de Dios? Pero la palabra de Dios, te digo una cosa, es para compartirla, no es para que tú te llenes. Si ponemos como una metáfora la palabra de Dios, no es para que te la comas solo. Una metáfora que habla de comida, claro está. O sea, hay una mesa grande que Dios sirve cada miércoles y cada domingo, por su misericordia, en la mañana y en la noche, los domingos. Pero te puedo preguntar, ¿por qué no invitas a nadie a escuchar la palabra de Dios?
Que, o sea, te pregunto, ¿tú escuchas la palabra de Dios para ti y te da vergüenza que la gente sepa que tú escuchas los mensajes? Porque se nota claramente, y lo digo con mucha realidad, que si tú observas la página de Refugio del Peregrino, te darás cuenta que la gente que entra a ver los mensajes son gente de otros países, de otros departamentos, y que nos escriben y nos mandan sus frases alentadoras y nos piden oración. Pero yo no veo gente que me conozca o que yo conozca comprometido ahí, hablando, escribiendo, ¿no? E inclusive me da gusto, ¿no? Como mi amigo Freddy, que acaba de pasar por ahí, no sé si se quedará un rato. Ahora le veo que él hace en sus publicaciones de su Facebook frases muy bonitas de él, porque eso es bonito y eso le agrada a Dios, sobre la vida, sobre el futuro, sobre las consecuencias, sobre el actuar bien. Y eso está muy bueno. Yo te felicito, Freddy, porque eso es tener iniciativa. Y aunque no te das cuenta, estás colaborando con la obra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, una vida sana, una vida que realmente produzca envidia, así con sus componentes, envidia, o sea, que la gente te vea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y digan, ¿no? Que yo cuadrado acá con una caja de cerveza, hombre, ahí y perdiendo mi tiempo, mientras que ¿no? Se va a pasear ahí con sus hijos, con su mujer, con su marido, ahí mira cómo sonríen, qué cólera que me da, ¿no? Y entonces en esa molestia, ¿no? Cuando esta gente esté bien alcoholizada, ¿no? Puedan ellos meterse ahí pues en el baño ahí, ¿no? Y puedan estar en sus cuartos, y cuando venga la enfermedad, y cuando venga las deudas, y cuando vengan los problemas, las grescas, ¿no? Y entonces digan, ¿quién se está riendo afuera? Y se pongan a mirar. Esos no tienen carro, con la justa tienen un piso. Oye, pero mira cómo se tratan. Mira el respeto que se tienen. Yo les he comprado todo a mis hijos. Mi mujer tiene todo, hasta el gimnasio, y no me trata así. Mis queridas también tienen todo y tampoco me tratan así. Y eso va a producir en esta persona el deseo de qué, díganme ustedes, ya que les gusta estar escuchando mensajes para los que no son cristianos. Entonces, ahora voy a predicar en este tiempo, se los prometo, no los amenazo, para que se aburran los que son cristianos, y en vez de estar escuchando, aunque son tan poquitos, que me da gusto, en vez de estar escuchando se pongan a predicar. Y si me van a escuchar, hagan lo mismo, como lo escuchan en el mensaje, porque eso es lo que me dio gusto de escucharlo a Quique, ¿no? Que ahí está Quique, ¿no? Con Rocío. Y me llena de orgullo estos dos hermanos que congregan ahí con nosotros. Me da mucho gusto. No les está yendo bien económicamente, pero tienen un plato de comida y para ellos se sienten felices. Dios los ha bendecido con el embarazo de Rocío en estos tiempos, y él se siente muy feliz. Yo le conozco a Quique de toda podría decir mi juventud, pero nunca le vi tan feliz. Pero sí me acuerdo de Quique, cómo él buscaba ser feliz, pero no entendía lo que era la felicidad. Y hoy he entendido que ser feliz no depende de Dios, no depende de Rocío, depende de él. Porque a veces somos más desdichados y pobres que los indigentes y los mendigos, hermano. Siquiera esa gente es así porque cometieron errores o porque les da la gana de vivir así. Pero hay gente que tiene dinero, tiene salud, tiene familia, tiene casa, tiene todo, y son unos amargados, hermano, llenos de ira. Estaba hablando con un pastor de
que es amigo de mi suegro, de ahí, y me impactó. Y me decía de que el problema de el no crecimiento de la iglesia era por la ira, me decía. Paso, y me impactó esa palabra. El iracundo no va a progresar porque está lleno de amargura, de envidia, de rencor. Tiene conflictos aquí, conflictos que Dios no ha solucionado. Tiene todo para ser feliz, pero el ser infeliz es su deleite. Que yo le escuchaba lo que me explicaba este varón y le bendecía su vida y le daba gracias a Dios que él solamente había venido por unos días aquí a Perú a arreglar unas cosas y lo atrapó la cuarentena. Y hoy yo entendía que yo nunca he hablado de la ira, porque yo le decía a este hombre la verdad. Para que uno hable de algo tiene que tener autoridad. Si no, esas palabras no afectan a nadie. A nadie se afectan, a nadie. O sea, mucha gente puede coger una Biblia y dar un estudio, pero eso va a quedar ahí. Porque Dios utiliza a los que viven su palabra, a los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los que Dios toma en cuenta para sembrar a través de ese testimonio el sí se puede. Es que el cristiano es la alternativa a la vida que uno no quiere. O sea, imagínate, cristiano y amargado, cristiano y murmurador, cristiano y chismoso, cristiano y malintencionado, cristiano iracundo, cristiano supersticioso, cristiano y tiene miedo a morir. ¿Qué va a ser cristiano? Si solamente lleva el cristianismo en la boca nada más, pero en el corazón lejos está de ser el templo del Espíritu Santo que él profesa ser. Ahí no hay trabajo del Espíritu Santo. Empezó así y sigue así. Esa obra está cancelada. Y puede ser que cante en la alabanza, puede ser que le dan púlpito para que predique, y hasta a cargo tiene grupos, porque tiene tanto tiempo en la iglesia que ya no saben dónde ponerlo. Pero vida, como dice el apóstol Pablo, vivir, andar y sentir en el Espíritu, eso es cosa seria, hermano. Para eso hay que humillarse, para eso hay que pagar el precio. Un día estuve hablando yo, y siempre lo menciono, acerca de David en su juventud, cuando le llevaron a David al palacio de Saúl. Nadie lo conocía a David. Todos los personajes de aquel tiempo se saludaban y lo miraban a David en un rincón. David era un perfecto desconocido. Pasaba desapercibido David, el rey David. Nadie le conocía a David. Era un don nadie, con todas sus letras. La gente lo miraba y decía, ¿qué hace este muchacho aquí? Se ha metido a la fiesta, ¿verdad? Pero ese muchacho era conocido por uno nada más. Solo alguien lo conocía a él. ¿Quién crees tú que era el que le conocía a David? ¿Quién le conocía a David? Dios. ¿Qué va a ser Dios, hermano? Usted, joven, ¿quién cree que lo conocía a David? Samuel lo conocía a David. O sea, así estamos aprendiendo todos. El miércoles de enseñanza. Solamente había alguien que lo conocía a David, y era el demonio que atormentaba a Saúl. Imagínate. El que es un cristiano, ese no es conocido ni reconocido por los hombres. Eso no tiene 1 millón de vistas ni 10 millones de likes. Ese lo conocen en las tinieblas. Imagínate, el único que lo conocía a David era el que tenía al rey de cabeza, de vuelta y media. Si es que han leído la historia, cómo es que David de jovencito llega al palacio.
tiene un precio y tiene que ser pagado, dice José Pérez. Esa es la verdad. Es un precio, ¿o no, José? Es un apartarse, es un consagrarse, es una búsqueda del tesoro más grande que es la sabiduría. Búscala, dice. Búscala. Porque es más preciado que el oro de Ofir, dice, la sabiduría. Imagínate, hermano. O sea, la sabiduría que viene de Dios te lleva a otro nivel de vida, hermano. Y no estoy hablando de solo economía, sino te estoy hablando de que tú camines con esa paz, esa confianza, esa tranquilidad, de que aunque el mundo se caiga en pedazos y toda la gente se enferme, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿Quién decía eso? Hasta con miedo, ya no quiere ni contestar ahora. David, aunque contra mí se levanten guerras, decía. Imagínate, hermano. ¿Por qué? Aunque un ejército acampe contra mí, decía, no temerá mi corazón. Y hay una gran diferencia en los protocolos de seguridad, porque ahí quiero encajar esa parte. No vaya a salir de acá gente a decir, no, el hermano está diciendo de que si yo confío en Dios no me voy a enfermar. Yo no estoy diciendo eso. Para nada estoy diciendo eso. Y eso se lo aclaré hace poco a unas personas. O sea, el hecho de que tú tengas fe y seas cristiano no quiere decir que vas a ir en contra de los protocolos que el gobierno está estableciendo, que son el distanciamiento, que son el protector facial, el tapabocas. Tienes que usarlo, porque esas son señales. Grábatelo bien, escucha bien este mensaje. Son señales de obediencia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Son señales de obediencia. Es que cuando tú te pones el tapaboca, es que cuando tú te pones el protector facial, es que cuando tú andas con tu alcohol, cuando tú conservas el metro, dicen 1 metro, pero tú guardas 2. Entonces los ángeles aplauden desde arriba. ¿Qué tal la obediencia de ese tipo? No tiene necesidad de ponerse tapaboca. No tiene necesidad del protector facial. Él no tiene necesidad de andar con su alcohol. No, ni tampoco alejarse. Por cuanto tiene fe, y su fe es tan poderosa que no va a morir. Pero lo que él tiene no es solamente eso, sino que tiene un espíritu de obediencia. Por cuanto él cree y ha entendido que las autoridades las ha puesto Dios. Y si las autoridades están diciendo que tiene que haber distanciamiento, que tiene que haber el tapaboca, que tiene que haber el protector facial, que tienes que tomar las medidas de seguridad, entonces lo que tú estás haciendo es transmitir obediencia. O alguien no me dice amén en esta noche. Pero si tú vas a andar sin tapaboca, pero si tú vas a estar jugando pelota cuando está prohibido, vas a estar haciendo tus fiestas, vas a estar metido en la iglesia cuando todavía en Perú no dan permiso a estar en la iglesia porque está prohibido. Hermano, no vengas a decir que Dios te dejó. No, Dios no te quitó su cobertura. Y no quiero que se me molesten los hermanos que van a las iglesias. Yo creo, hermano, que deben ser movidos por Dios. Yo conversaba con mi hermano Joel, él ha tenido 2, 3 transmisiones ahí en la iglesia de ahí de Elín, pero no ha habido gente. O sea, el hermano dio su testimonio, el hermano Joel le acompañó, lo transmitieron, pero eso estaba vacío. Me dicen amén los gentiles, no que yo le esté justificando, porque si algo le pasa al pastor, él es pastor, él sabe que le va a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Pero no, hermano, estemos propiciando esas cosas. Si tú eres un pastor, aquí en Perú está prohibida las reuniones sociales. Si no, nosotros ya hace rato que nos hubiéramos ido a reunirnos para cantar alabanza, para, hermano, gozarnos delante de Dios, porque como que ya el cuerpo está que se nos pone un poquito duro, ¿verdad? ¿O no es así? Pero Dios quiere que estemos en oración, Dios quiere que estemos en intercesión.
Dios quiere que estemos predicando la palabra. Dios quiere que estemos animando a los desanimados. Dios quiere que estemos fortaleciendo a los que se están, hermano, sintiendo débiles. ¿Lo estás haciendo? Te pregunto. ¿No? Entonces, yo me alegraría que este mensaje llegue a los que no son cristianos, para que vean que esos comportamientos que tienen los cristianos están en desacuerdo con Dios. ¿O no me dice alguien amén en esta noche? A Dios no le gusta eso. O sea que esa gente que se llama cristiano y que no está haciendo la voluntad de Dios, está en problemas, hermano. Y tú que no eres cristiano, alégrate. O ponte triste. O ora por ellos, quién sabe, y Dios te escucha a ti y los cambie. Porque yo les digo una cosa, mucha gente que no fue cristiana oró por mí. Y mírame aquí predicando esta noche. Dios me muestra cada día, hermano. Cada día, cada mañana, cada tarde, su misericordia. Pero ¿sabes por qué? No porque nos hagamos merecedores de su misericordia, sino porque necesitamos su misericordia en nuestra vida. Necesitamos, como dijo la hermana en esta tarde, en este testimonio tan precioso que, hermano, me gozaba yo cuando la hermana me decía, dice que ella estaba sentada, dice ahí, en su mueble. Una madrugada, dice, estaba orando, dice, ella tiene su mueble donde ora, me dice. Me gozaba cuando la hermana me contaba eso, porque decía, ya no somos unos cuantos, hay más. Y dice que cuando ella estaba leyendo su Biblia, dice que escuchó una voz así, del techo. Porque ella tiene su casa así con calaminas, ¿verdad? Con palitos y todo lo demás. Y dice que escuchó una voz desde el techo que le dijo así, tajante, levántate, le dijo. Qué tremendo, ¿no? Y dice que como la hermana estaba leyendo la Biblia, dice que la hermana agarró y dijo, no, si yo estoy muy bien acá leyendo la Biblia, ¿cómo que me voy a parar? Dijo ella. Y volvió a escuchar esta voz, pero fue más potente. Levántate. Y dice que la hermana, yo no me voy a levantar nada, dijo. Y dice que se escuchó un sonido, dice, a los minutos. Y dice que la hermana levanta la cabeza, dice, y pasa un gato corriendo, dice. Y tumba la calamina y le cae el palo, dice, en la cabeza por acá, dice, ¡poc! Le cayó el palazo en la cabeza, dice. Y dice que la hermana estaba tirada en el suelo y con un chinchón así, dice. Y desde el suelo se reía, dice. Y yo le pregunto, hermana, ¿y por qué te reías? Le digo, porque hasta a mí me da risa, le digo, verte reír cuando me lo cuentas. ¿Sabes por qué me reí, hermano? Porque ese palo lo tenía bien merecido. Porque el Señor me dijo, levántate. ¿Alguien tiene oídos ahí para que oiga lo que Dios le está diciendo en esta noche? Sí, ¿verdad? Porque yo estoy escuchando que Dios me está hablando a mí primeramente. Dios está cansado y siempre lo escuchamos. Pero ¿qué pasaría si Dios ya no está cansado? Si no, ya Dios ha pasado al nivel de que va a hacer que su voluntad se vea. ¿Tú crees, hermano, que podré yo soportar la molestia de Dios? Es que mucha gente no se está yendo de paseo, mi hermano. Mucha gente no se está yendo a divertirse. Mucha gente no se va a tomar sol. Mucha gente se está yendo al mismo infierno. Y si alguien me dice, sí, pero nosotros no lo vamos a evitar, y yo te diría a ti, ¿tú cómo sabes? ¿Te lo dijo Dios? ¿Te dijo Dios que no lo puedes evitar? ¿Que alguien se vaya al infierno? ¿Para yo también dejar de hacerlo? Porque yo creo que la Biblia es verdad cuando dice, yo he puesto la vida y la muerte en tu boca. Y que nosotros podemos decidir, si lo hacemos de corazón, el ser vasos útiles para Dios. Pero si tenemos odio, venganza, rencor, lo único que le vamos a demostrar a las personas es que Cristo no vive y reina en nuestras vidas, hermano. Tal vez sí le vamos a demostrar a la gente que Dios existe y que Cristo murió por nosotros, porque lo vamos a predicar y lo vamos a trazar tan bonito en las enseñanzas que la gente quedará convencida. Pero una cosa sí es verdad, que ellos no creerán que Jesús resucitó porque no lo ven en ti. Y eso es lo más triste,
Que yo veo un montón de gente gritando y haciendo bulla en internet que dicen que están hablando de parte de Dios. Yo no sé por qué gritan, hermano. Tienen problemas de audición. Si el internet no es para gritar. O ustedes me ven que yo estoy gritando. No, si yo me exalto, levanto la voz, es porque la presencia de Dios es tan fuerte que es lo que me produce hacer. Y de repente, quién sabe, y estoy hablando mal, es el Espíritu Santo que los hace gritar. Ojalá que sea el Espíritu Santo y no un espectáculo que están montando. ¿Verdad? Pero yo pienso que cuando tú quieres hablar con alguien, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos o alguna persona que es tu familia, yo creo que gritando no te va a entender. ¿O no es así, hermano? No te va a entender gritando. Pero si tú crees que gritando tienes más fuerza y más atención, bueno, pues es ya diferente, ¿no? Yo no puedo decir que no es así. Pero yo pienso de que si el proverbio dice que las palabras mansas ablandan aún a las fieras, debe ser por algo, ¿no crees tú, mi hermano? ¿O no es así? O yo te pregunto a ti, Alci, cuando tú has gritado y has levantado la voz a tus hijas y a tu esposa, ¿te has sentido más hombre? ¿Te has sentido un vaso de Dios? Al ver la cara de tus hijas y al ver el rostro de tu esposa que tanto le amas, ¿te has sentido mejor que cuando las has llamado, les has hablado, les has explicado, las has entendido? Yo creo que la respuesta sería obvia, sin que la digas. Que el proverbio es verdad. Las palabras mansas ablandan aún a las fieras, dice. Pero también es muy precioso este proverbio que dice: el necio aún cuando calla, como sabio se ve. Porque si estás ofuscado, si estás molesto, si estás lleno de ira, es una batalla que tienes aquí. Y las batallas muchas veces dejan heridos. Es mejor que busques un lugar, que tomes aire, que te humilles, que le pidas ayuda a Dios y que le digas que no quieres lastimar a nadie. Y te aseguro que Dios te dará el control, porque dice la Escritura que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, para nada. Y eso es lo que estuve entendiendo, ¿no? Algo muy precioso que le he prometido a mi hermano que vive en Brasil. Le he dicho que gracias a él voy a terminar el estudio de la ira. Así que si por ahí hay una persona que la ira le gana y le domina y le ha metido en problemas toda su vida, te vas, hermano, a gozar escuchando este tema. Porque entenderás que la ira solo es uno de los tantos trastornos y problemas que el ser humano ha adquirido día a día. Porque viene con cólera, enojo, molestia, amargura, soledad, dolor. Y de eso vamos a hablar. Pero espero, hermano, que Dios nos dé vida para poder llegar a entender ese tema. Entonces, ¿qué es lo que queremos trazar en esta noche? Seas cristiano o no. Eso. Que siempre el enemigo te va a llevar a desafiar la palabra de ¿quién? De Dios. Que vas a aprender a reconocer al espíritu del mundo cuando tú veas que tu posición se está imponiendo sobre lo que es la obediencia. La base del cristiano no está fundamentada solo en la fe, sino en la obediencia a su palabra. Algo escuché muy bonito que me gustó y te lo comparto, hermano. La Biblia nos salva. Quien salva es Cristo Jesús. Él es el que salva. La Biblia solamente nos muestra el camino para llegar a Cristo Jesús. No es Cristo Jesús la Biblia. Es un libro que contiene la manera de cómo agradarle y conocerle a Jesús. Por eso es que leemos la Biblia, porque a través de la Biblia conocemos la personalidad de Dios
y podemos diferenciar entre lo que le agrada a Dios y le desagrada a Dios, lo que le conviene al hombre y lo que le hace daño, lo que te hace una mejor persona y lo que te hace un ser humano ordinario que no trasciende en nada, que todo lo que empieza siempre termina mal, por cuanto no hay dirección, ni seguridad, ni tampoco constancia en las cosas que emprende. La Biblia te enseña a administrar tu dinero sin haber estudiado contabilidad. Y si no, dime tú si José no salvó al mundo donde él participó. Y no solamente a su ciudad, no solamente a su pueblo, sino a todos los pueblos. Porque fue guiado por quién. Es que la obediencia es lo que despierta en el ser humano eso. La comunión. Comunión, fe y obediencia es solamente una cosa: ser hijo de Dios. Entonces, eso es lo que yo considero que en esta noche nosotros debemos de practicar. Si no practicamos la obediencia, ¿qué obediencia es la que esperamos nosotros ver en los oyentes? Es que, hermano, el predicador o el que transmite las verdades del reino de Dios tiene que estar convencido que no hay nada mejor, absolutamente nada, que la obediencia a Dios. O alguien no me dice amén en esta noche. Que Dios tiene que trabajar en mí. Tienes a alguien cerca de ti, tu hija, tu hijo, tu esposa, tu esposo. Dile: si Dios no trabaja en mi vida, estoy perdido. Nunca voy a cambiar. Yo tengo que darle al Espíritu Santo la oportunidad de que me convenza, y hoy es una buena noche. No importa cuántos años has perdido en una iglesia, pero que tú le reconozcas a Dios que has perdido muchos años pensando que las cosas eran a tu manera. Eso es lo que lo hace a Dios grande en tu vida. Cuando tú te haces pequeño, cuando tú comienzas a reconocer, conversábamos con la hermana, de que todo gira en la perfecta voluntad de Dios y que nada ocurre sin que Dios no tenga muy bien supervisado lo que está sucediendo. No hay ninguna seguridad, absolutamente ninguna, de que Él va a intervenir, por cuanto no le tomamos en cuenta a quién. Y eso fue lo que le pasó a Eva. O sea, el proverbio que les he dado va acompañado de ¿qué, hermano? Del error que comete Eva en el huerto. Subestimó la palabra de Dios. No la Biblia. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero también la palabra de mucha gente. O alguien no me dice amén si ya se liberó de la religión. Porque mucha gente dice que la Biblia es la palabra de Dios. No, hermano, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero también contiene muchas palabras. ¿O no es así? ¿Verdad? ¿O no es así, hermano? Pero hay palabras que Dios te puede dar a ti si tú comienzas a entender los planes y propósitos que la Biblia tiene en su contenido para tu vida, hermano. Es entonces cuando Dios dice, como que mi hijo ya está entendiendo, entonces ahora me lo voy a llevar a un costado y ahí le voy a hablar y le voy a mostrar y le voy a revelar mis planes que yo tengo con él. Y eso es lo que dice el profeta: yo tengo planes contigo, planes de paz y de prosperidad y de bien, dice, para ti. Eso no está escrito en la Biblia, pero el profeta solamente dice: yo sé bien los planes que tengo contigo. Pero tú necesitas, al igual que yo y que muchas personas, entender eso. Cuando entendamos eso, entonces Dios te cogerá de la mano y te dirá:
estos son los planes que yo tengo contigo. ¿Cuántos entienden eso en esta noche? Si no, terminarás como empezaste. Es necesario, estamos con el reloj en contra de nosotros, el tiempo nos está ganando. ¿Alguien siente eso? Que no que las cosas se le están escapando a Dios de las manos, sino que el tiempo está transcurriendo en nuestros días. Y ya no somos los mismos jóvenes de ayer. Y que los jóvenes de hoy día ya se están convirtiendo en los hombres del mañana. Y que las generaciones que vienen detrás de nosotros como que ya nos están pisando los talones. ¿O no es así? ¿Y qué estamos siendo para las generaciones que vienen detrás de nosotros, que están atrapados en tantos vicios? Si no somos ejemplos para ellos, ¿cómo nos van a escuchar? ¿Cómo Dios te va a prestar el oído de la juventud si tu oído está metido en la perdición? Gente que ya tiene 30, 40, 50 años metido en cosas que Dios ha censurado, ha condenado y ha desechado. No llames inmundo a lo que Dios ha santificado, dice. Que eso es controversial, mi hermano. Porque a veces estamos que esto está mal, esto está bien, esto sí, esto no, esto... Hermano, el único que puede decir qué es y qué no es, ¿quién es? Dime tú. Así estaba el apóstol Pedro cuando escuchó la palabra de Dios. Pedro le dijo, quiero que vayas a la casa de quién, le dijo. ¿Se acuerdan o no? Y Pedro dice, ¿cómo yo voy a ir? Decía Pedro, me ven por allá los hermanos de la circuncisión, me van a botar del club de Pedro, decía. Porque Pedro tenía su club de admiradores. Y Pedro estaba en ese dilema y Dios lo lleva, ¿verdad? A un costado a Pedro. Y dice que Pedro tiene una visión, dice, ¿no? Sé que tú has leído eso. Y dice que se abre, ¿verdad? El techo y baja un lienzo, dice. Y en él habían animales que en el Antiguo Testamento estaban prohibidos comer. Y Pedro ve animales ahí que estaban prohibidos, que en la ley se les llama inmundos y que no se deben de comer. Y Pedro los mira y escucha una voz que dice, mata y come, Pedro. Y Pedro dice que mira, no voy a comer, dice Pedro, eso creo que es del diablo, dice Pedro. No, eso no puedo comer, dice, yo no puedo comer cosas inmundas, dice Pedro, a la voz que le habla. Y la voz le vuelve a hablar, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Qué tremendo, ¿no, hermano? Pedro, ¿cómo se queda? ¿Le hago caso o no le hago caso? Y el club de fan de Pedro, a veces estamos más preocupados en quedar bien y ser populares que quedar bien con Dios, aunque quedemos mal con el club de fans, ¿verdad? A veces le predicamos a la gente lo que les gusta y no predicamos lo que la gente necesita, y por eso es que la iglesia no crece y por eso es que la gente no cambia. Y ahí está Pedro, ahí indeciso camino a la casa de este personaje, ¿verdad? Y cuando Pedro llega, Pedro dice que voy a ir a la casa de un incircunciso, un que es gentil, ¿verdad? Uno que no tiene nada que ver, que no es cristiano, dice Pedro. Y cuando Pedro entra, ¿qué crees tú que encuentra, tú que has leído la Biblia? Dice que Pedro entra y todos estaban llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura. A veces yo me he puesto a pensar, ¿no? Hablo con los que conocen ya un poco de la Biblia. ¿Para qué lo llevaron a Pedro? Si ya Pedro no hacía falta. Y tan bueno que es Dios, un día de aquellos me dijo, para que entiendas, me dijo, que yo no necesito de ti, que tú necesitas de mí. Y esa es la verdad, hermano, que si nosotros morimos hoy, igual la gente se va a ir con Cristo cuando Él venga por la iglesia. Igual se va Él. No hay predicadores exclusivos, no hay sillones dorados, ni títulos. Todavía no se ha entregado nada. ¿Tú no quieres estar en ese reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio?
Porque yo sé que hay gente aquí que está sacrificando muchas cosas, que le gustaba esto, pero que lo está dejando de poco en poco. Y se cumple la palabra, porque el que está en Cristo nueva creación es. Las cosas viejas van pasando. He aquí todas son hechas nuevas. Y qué bonito el versículo que sigue, ¿no? Me gusta mucho cuando hablo de doctrina. Porque si aún a Cristo lo conocimos, Él ya no es así. Así dice ese texto. O sea, hasta Jesús cambió. ¿O no le damos gloria a Dios en esta noche? Si Jesús ha cambiado, mi hermano. Por eso yo no sé qué van a hacer los que tienen su cuadro del Señor ahí, de verdad, el corazón de Jesús. Porque Jesús ya no es así. Ahora Jesús está cambiado. Así dice Pablo, ¿no? Peleense con Pablo. Pero es la verdad. Necesitamos mejorar, hermano. Es necesario que mejoremos. Y no caigamos, hermano, en este problema de estar escuchando al espíritu del mundo. Porque él va a estar ahí, tratándose de hacer pasar por el Señor. Por eso es que tú tienes que entender que cuando Pablo nos dice este texto, que ya lo hemos tocado en los dos anteriores servicios, porque no hemos recibido, dice, el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu ¿de quién? De Cristo. Amén, hermano, porque somos de Dios. Y entonces tenemos que ser guiados por Dios. Y ser guiados por Dios solamente, ya les he dicho, necesitamos 3 elementos: fe, obediencia. ¿Y cuál es el tercero? Oración. Si no hay oración, si no hay fe y si no hay obediencia, no sé qué tipo de cristianismo vivimos. Uno que no es aprobado por Dios. Amén, hermanos. Está mi hermano Luis Olaya. Qué gusto, hermano Luisito. Señor te siga fortaleciendo, hermano, y estás peleando la batalla, y eso es lo que nos motiva a orar por ti, por Daniel, por todos los muchachos, ¿no? De verdad que la batalla es fuerte, ¿verdad, Luis? Pero con Cristo somos más que vencedores. Y siempre les voy a decir, tú que crees que nunca vas a cambiar, tú que crees que vas a morir así, tú que has dicho en tu mente, yo nunca voy a cambiar, yo tengo esta palabra siempre para ti. Cuando Dios permitió que se pronunciara esa palabra en la tierra, también envió una palabra para esa palabra. Así que tú dilo conmigo. Y cada vez que pienses que nunca vas a cambiar, que tus problemas nunca van a acabar, que tus hijos nunca van a cambiar, que tú nunca vas a ser otro, aun si estás enfermo, yo quiero que tú repitas conmigo antes de terminar esta transmisión. Puedes hacerlo, ¿no? Solamente repite conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, vamos a decirlo todos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muy bien, ese es el mensaje de esta noche. Cuídense mucho. Espero, hermanos, que estén en la próxima transmisión, que es el día domingo a las 9 de la mañana. Los esperamos ahí. Oren por nosotros, porque nosotros oramos por ustedes. Los saludemos, no importa de qué parte del planeta están que nos escuchan. Nosotros oramos por ustedes, pero necesitamos que oren por nosotros. Y que la palabra de esta noche sobreabunde en sus corazones. Yo les bendigo a todos, desde el más pequeño hasta el mayor, y que Dios les dé entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.